Sí, Señor. En este momento, Padre, y en todo momento de nuestras vidas, tu palabra nos enseña, Señor, que hemos sido creados para la gloria, la alabanza de tu santo nombre, Señor. Y hemos alabado tu santo nombre, hemos exaltado tu gloria, Señor, y queremos en esta noche, Padre, que tú sigas honrándote, Señor, que tú sigas siendo honrado, Padre, a través de lo que se esté haciendo, Señor. Y pedimos, Padre, que tú seas el que tome siempre, Señor, el lugar, que siempre tome el dominio, el control, Señor, de todo lo que hagamos, Padre. Ayúdanos. Y estamos delante de ti, Señor, necesitados. Este pueblo, Señor, no se ha reunido aquí para escuchar a un hombre, Padre. Este pueblo se ha reunido aquí para escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, que todo lo que se hable, Padre, sea proveniente de ti. Todo pensamiento, todo sentimiento, Señor, a las que tú nos estimules, Señor, que sea dirigido por tu Santo Espíritu, Padre. Reta a las mentes que están aquí, Señor, a pensar, a escudriñar tu palabra, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, puesto que esto es una tarea, Padre, que yo no sé hacer. Y ayúdame a hacerlo, Señor, lo mejor posible, porque es una tarea, Señor, que hacemos delante de ti y de parte tuya, Señor. Así es que en tu nombre encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues aprovechando que estamos de pie, vamos a estudiar esta noche el libro de Daniel, capítulo 7, pero vamos a empezar en un salmo, solamente un versículo que tiene mucho que ver con lo que Daniel 7 está tratando, y este va a ser el Salmo 103, y vamos a leer el versículo 19 del Salmo 103. Entonces vamos a leer Salmo 103 y luego vamos a versículo 19 y luego vamos a irnos a Daniel capítulo 7, donde estaremos repasando el capítulo entero esta noche. Amén. Dice la palabra del Señor: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta noche. Posiblemente la versión que yo leí sea un poquito diferente a la versión que usted tiene, pero en ambos casos este versículo nos enseña que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Él estableció su trono y Él tiene dominio, Él tiene poder sobre todas las cosas. No hay ningún poder humano, no hay nada que sea más poderoso que nuestro Dios. Y hermanos, algunas personas podríamos decir que somos impacientes. Algunas otras personas podríamos decir que somos más pacientes. Y la paciencia o la falta de paciencia se muestra cuando de repente uno escucha a una persona hablar sobre una película o sobre un libro, y en este libro y en esta película empiezan a decirnos lo que va a pasar en esta historia, y de repente las personas que son impacientes se desesperan y dicen: no me digas de qué se va a tratar la película, no me digas de qué se va a tratar el libro, porque yo quiero leer el libro por mi cuenta, yo quiero ver la película y poder saber y llegar a ver todos los protagonistas, los antagonistas, cómo surge el complot de la historia, cuando llega al clímax, ver la resolución, qué es lo que los autores hacen. Entonces no me digas cómo termina la película, porque no quiero saber. Hay algunas personas que son un poquito impacientes y no les interesa, aunque tengan planeado leer el libro y ver la película, prefieren que les digan para ya saber de qué se trata la historia. Algunos miran un libro y juzgan el libro por su portada,
Pero hermanos, cuando leemos la palabra del Señor y vemos las historias que en ellas encontramos, es algo que nosotros podemos hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo. Y en esta noche quisiera compartir el mensaje con el título Cuando sabemos el final de la historia. Cuando sabemos el final de la historia, porque en sus manos usted tiene un libro que posiblemente si usted lo cierra no se mira tan atractivo por fuera. Tendrá algunas palabras que dice Santa Biblia, en otras ocasiones ni siquiera dice Santa Biblia, nada más dice Biblia. Y posiblemente nada más es negra por fuera, pero tiene unas historias increíbles dentro. Donde nos muestran ese Dios que está dominando en todo momento de la historia, a través de la felicidad, la tristeza, a través de la plenitud y a través de la escasez, a través de cualquier momento y cualquier situación que está pasando su pueblo. Dios está dominando y está controlando. Confiamos en la Biblia. Confiamos lo que nos dice, y es pues por eso que es fácil de confiar en la Biblia. Hay personas que no confían en ella, pero es fácil confiar en ella porque ella misma ha comprobado ser verídica, ha comprobado ser un libro en el cual podemos confiar. Este libro, esta Biblia, nos dice una historia completa, confirma que Dios cumple sus propósitos. Y este capítulo 7 de Daniel es uno que muestra que Dios está en control aún de los imperios del mundo. Hay imperios que se levantan, hay imperios que caen, pero en todo momento Dios sabe el día, el momento específico cuando un imperio va a surgir y cuando va a menguar. Dios, el soberano, es el que levanta reinos. Es el que los destruye. La palabra misma nos dice que Él es el que pone y quita reyes. Él es el que lo hace. Y el pastor mencionaba recientemente como que si usted está molesto por un X presidente o contento con un X presidente, pues sabemos que el Señor es el que ha permitido y permite todas las cosas para lograr un propósito que Él tiene ya designado. Al Señor no se le ha escapado nada, hermanos. El Señor no es un ser que ha planeado algo y que después dice, y no pensé en ese detalle, deja ahora cambio las circunstancias de la historia o del futuro. A Él no se le pasa ningún detalle. Y este capítulo 7 nos muestra ese Dios soberano que levanta y destruye reinos. Daniel recibe una revelación acerca de los imperios futuros para él, que para nosotros pues ya viene siendo historia. Pero en este capítulo 7 no solamente vemos unos sucesos que ya acontecieron comparado al tiempo que estamos viviendo, pero también vemos algunas cosas que sucederán en un futuro. Y esas cosas que se predijeron, que se profetizaron con anticipación y se cumplieron, nos da a nosotros la confianza de que las cosas que aún están por cumplirse se cumplirán, porque nosotros conocemos el final de la historia. Cuando sabemos el final de la historia es porque hemos leído la Biblia. Cuando sabemos el final de la historia es porque confiamos en la Biblia. Y si vemos los primeros 8 versículos de este capítulo 7, vemos la visión, el sueño que Daniel tiene. Dice en los versículos 1 al 3, dice: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, pero usted me puede seguir con la Reina Valera, es muy similar. Dice: entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Versículo 2, habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Versículo 3, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Y si usted hubiera tenido ese sueño, yo creo que usted se hubiese levantado en la noche. Yo me recuerdo un día de unos 10 años, la primera vez que fui a Disneylandia, tuve un sueño espantador.
que me espantó, me despertó y me fui corriendo al cuarto de mis papás, porque tuve mucho miedo. Y si nosotros hubiéramos tenido este sueño, esta visión de noche, así como lo tuvo Daniel, usted también a lo mejor hubiese pensado: ¿qué está pasando aquí? Se hubiese aterrorizado de lo que estaba viendo Daniel. El capítulo está lleno de imágenes sorprendentes y por un momento pensé en incluir imágenes dentro del PowerPoint, pero vamos ahora a usar de su imaginación. Y mientras que vamos leyendo los detalles de estas bestias que Daniel miró, usted usa su imaginación y usted mismo se la trata de imaginar. Pero dice la palabra del Señor que Daniel se turbó. Este sueño le afectó físicamente. No podía dormir. Él siguió pensando sobre qué significaban estas 4 bestias. Dice que fue en el año primero del rey Belsasar. Eso fue alrededor de 552 o 551 antes de Cristo. Y Daniel tuvo sueños y visiones de noche y hace un resumen de lo siguiente. Dice él: los 4 vientos. Y cuando vemos los cuatro vientos, esto pudiera significar, no podemos decirlo dogmáticamente que es así, pero podría significar que incluye toda la tierra. Se desatan esos 4 vientos y agitan el mar. El mar era, no crea que era un lago. El mar era como cuando se separan las playas de California y usted mira un mar inmenso, un océano al cual usted no puede llegar a ver el final de ese océano. Se mira como que sigue y sigue y sigue por millas y millas. Eso es lo que estaba mirando Daniel. Para el judío, el mar simbolizaba peligro. El mar simbolizaba un misterio para ellos. E Isaías 7 describe a las naciones como un mar. Entonces él mira estos 4 vientos que se desataban y agitaban a un mar. Posiblemente quiere decir que estaba agitando a las naciones, pues esos imperios, cada uno de ellos afectaron la tierra entera, las naciones completas del mundo conocido en ese tiempo. De este mar salieron 4 bestias en el siguiente orden. Y si usted sigue conmigo ahí la palabra, dice que la primera bestia tenía un aspecto de león. Sus alas, también tenía alas de águila. Un león con alas de águila, como que no concuerda, ¿verdad? Nunca hemos visto semejante bestia, semejante animal que se parezca a esto. Pero sus alas, dice la palabra del Señor, le fueron arrancadas y le fue levantada la bestia del suelo y puesto en 2 pies como hombre. O sea, andaba en sus 4 patas. Voy a usar las palabras patas y hocico, porque pues son animales, son bestias a las que estamos refiriéndonos. Pero esta bestia, primer bestia, fue levantada y sobre 2 patas, 2 pies, como si fuera un hombre, dice la palabra del Señor. Y se le dio corazón de hombre. Y en un ratito vamos a ver qué quiere decir esto y a quién representa esta primera bestia. La segunda bestia tenía un aspecto de un oso. Y un costado de este oso era más alto que el otro. Pareciera como que tuviese una joroba de un lado y no de otro. Un lado de este oso era más alto y traía entre sus dientes 3 costillas. Y se le dijo a esta bestia: levántate y devora mucha carne. A esta bestia se le da una orden y se le da una instrucción que se levante y comiera mucha carne. La tercera bestia tenía un aspecto como de leopardo. Este leopardo, incluso como en el primero era un león con alas de águila, este era un leopardo con 4 alas de ave y en su espalda. Y también algo muy especial, específico que tenía distintivo esta bestia es que tenía 4 cabezas y tenía dominio. Entre más vamos avanzando, se van poniendo estas bestias más y más y más intrigantes. La cuarta bestia era diferente a las primeras. Y si usted lee el capítulo 7 de Daniel, usted va a ver que repetidas veces menciona este capítulo que esta bestia era diferente a las demás. Dice, era diferente a las primeras 3, era de un aspecto terrible, espantoso y fuerte. Tenía dientes de hierro y él
devoraba, desmenuzaba y hollaba. Y eso se repite dentro del capítulo, que esta cuarta bestia devoraba, desmenuzaba y hollaba. Pero tenía otra singularidad esta bestia, la cuarta. Y tenía también 10 cuernos. 10 cuernos. 5 veces más lo habitual, ¿verdad? Cuando uno ve un toro, mira un animal que tenga cuernos, siempre los vemos con 2 cuernos. Pero este tenía 10 cuernos. Y algo que pasa, luego surge un cuerno que la palabra describe como un cuerno pequeño que arranca a 3 de los 10 cuernos originales. Arranca, subyuga a esos 3 cuernos de los 10. Y este cuerno pequeño, Daniel lo describe como un cuerno que tenía ojos de hombre, como de hombre, y una boca como de hombre, y con esta boca hablaba con soberbia y con arrogancia. Para el lector judío contemporáneo de Daniel, estas bestias deberían de haber infundido terror y miedo. Nosotros pues nos podemos imaginar eso y pues estamos tranquilitos aquí, ¿no? Pero si tuviésemos una de esas bestias así como están descritas en Daniel 7, ¿qué haríamos? Yo pienso que correríamos, y el que no corre es porque se quedó congelado de miedo en ese momento. Para el lector contemporáneo esto era algo, y además eran bestias. Cuando ellos llegaron a Babilonia y miraron diferentes esculturas y dibujos de animales con alas y cosas semejantes, para ellos eso era digamos algo horrible, algo que no se debería de hacer dado la ley que ellos habían recibido. Cuando sabemos el final de la historia, sabemos que Dios nos habla en su palabra, hermanos. Daniel 7, 9 y 10 nos demuestra que el trono que domina sobre todo. Entonces está asustado Daniel en este momento. Está viendo estas visiones y dice, ¿qué será esto que estoy mirando? Pero después dice en el versículo 9, la primera parte, seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días se sentó. El anciano de días se sentó. O sea, después de esa visión aterradora, la escena cambia a otra escena más fuerte. Más fuerte. Pero a la vez una escena majestuosa. Él, de ver estas bestias que suben del mar, ahora se enfoca en una imagen, algo que está mirando en el cielo. Y dice la palabra del Señor que se colocan tronos, pero a pesar de que se colocan tronos, la palabra nada más dice que se sienta uno, y a ese se refiere como el anciano de días. Este se sienta, y ese anciano de días, hermanos, conocemos y sabemos que es Dios. Se sienta, y su descripción de ese anciano de días es de la siguiente manera: vestidura blanca resplandeciente, cabello como lana pura, su trono y sus ruedas fuego abrasador. Y dice la palabra que de él salía un río de fuego. Millares de millares le servían, y una multitud, dice, unas versiones dicen usa myriad, ahorita se me escapa la palabra, pero un nombre que significa un número incalculable de personas estaban de pie ante este anciano de días. ¿Usted se imagina también eso? Estamos estimulando la imaginación en esta noche, ¿verdad? De todas estas cosas que están pasando en este capítulo 7 de Daniel. Y dice la palabra del Señor que se sienta un tribunal y comienza un juicio. La visión había turbado el corazón y el espíritu de Daniel, hermanos, pero luego, como un recordatorio oportuno, él mira esta visión de ese anciano de días y se le quita el enfoque en estas bestias que son horribles y enfoca su vista en ese Dios que está sentado en el trono, ese Dios que no se ha caído de su trono, ese Dios que ha estado sentado siempre dominando desde antes de la fundación del mundo, y sigue y seguirá por siempre dominando. Ese es el anciano de días que Daniel mira. ¿No nos hace falta a veces mirar esa escena también? ¿No nos hace falta a veces recordar que Dios está en control?
que pasamos situaciones difíciles en nuestra vida y vemos diferentes bestias que se nos atraviesan en formas de diferentes cosas, tribulaciones, diferentes dificultades. Y no nos hace falta recordar que Dios es el que está sentado en el trono, que Él no se ha quedado dormido, que Él no se ha caído de su trono, que Él sigue dominando y dirigiendo nuestros pasos. Es importante que nosotros lo hagamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo su palabra, recordándonos, recibiendo esos recordatorios oportunos de que Dios nos ayuda, de que Dios está con nosotros dirigiéndonos. Dios es perfecto, Dios es puro, Dios está en control, es soberano, ejecuta juicio y su juicio siempre es justo, un juicio justo. Esta visión había turbado a Daniel, pero Daniel mira la majestuosidad de Dios sentado en su trono. Versículos 11 y 12. Versículo 11 dice: entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Cuando sabemos el final de la historia, recordamos que Dios siempre es el protagonista. No nos olvidemos de eso. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los protagonistas, ¿verdad? Abrimos la palabra y tratamos de encontrarnos dentro de la palabra. Yo estoy pasando lo que está pasando Daniel allí. Estoy ahorita en medio de un foso de leones. Tengo un montón de leones alrededor de mí. Estoy pasando como los 3 jóvenes en un horno de fuego. Y tratamos de mirarnos a nosotros como que si nosotros fuéramos los protagonistas de las historias de la palabra. Pero Dios es el protagonista, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. El final de quien reta a Dios lo vemos en estos versículos 11 y 12. Daniel vuelve su enfoque, ya retira su enfoque de esa visión celestial. Y él vuelve su enfoque al cuerno pequeño, ese cuerno pequeño que era insolente, que era arrogante, rebelde, soberbio. Y se prepara, dice, y se prepara un tribunal de justicia de Dios. Esta vez se recibe la justicia divina. Es muerto, desmenuzado su cuerpo y sus restos son completamente quemados. Y Daniel menciona que a las otras bestias se les quitó el dominio. Pero menciona una diferencia aquí. A las otras veces se le quitó su dominio, pero su fin no fue como el fin de la cuarta bestia, quien tuvo un fin repentino. Y podemos quizás también discernir de eso, pues que aún quedan algunos vestigios, algunas razas que vienen de esos imperios. Pero estamos viendo el avance de esta historia sorprendente y vemos que cuando sabemos el final de la historia sabemos cómo termina el antagonista. El antagonista, para ustedes, si alguien hay aquí que no sabe, siempre es el malo de la película. El protagonista siempre es Dios. Aunque esté usando a Sadrach, Mesach y Abednego, aunque esté usando a Daniel, el protagonista siempre es Dios. Y el antagonista siempre es el malo, el malvado. En este caso vemos ese cuerno pequeño como el antagonista que se atreve a desafiar a Dios, que habla de una manera arrogante, pero me estoy adelantando. Él es el antagonista y vemos cómo termina su historia. Los versículos 13 y 14 vemos que el Hijo del Hombre y su reino eterno. El Hijo del Hombre y su reino eterno. Dice el versículo 13, la primera parte: seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Uno como un hijo de hombre. Entonces, al ser destruido esta cuarta y última bestia, Daniel tiene una visión del Hijo del Hombre. Otra vez, estaba mirando las 4 bestias, mira a Dios. Después mira y se enfoca en este cuerno pequeño y ahora mira al Hijo del Hombre en las nubes que se dirige al anciano de días. Este Hijo de Hombre es una deidad, hermanos. Este Hijo de Hombre es Jesucristo. Al Hijo de Hombre se le da dominio, gloria y reino con el fin de que todos los habitantes, dice la palabra, del mundo le sirvieran. Y se dice del Hijo del Hombre que su dominio será eterno, pues nunca terminará.
Y también se dice que a diferencia de los otros reinos anteriores descritos en esta visión, en este sueño de Daniel, el reino de este Hijo de Hombre jamás será destruido. Este Hijo de Hombre es Jesús, el cual reinará para siempre. ¿Cuántos estamos contentos por eso? ¿Y sabe qué? Nosotros reinaremos con Él. Nosotros reinaremos con Él. Él lo hizo todo, pero nosotros vamos a reinar con Él. Llegamos de último, pero nosotros vamos a reinar con Él. Él murió por nosotros. Nosotros le ofendimos, éramos sus enemigos, pero vamos a reinar con Él. Tenemos un futuro glorioso, hermanos. Sabemos el final de la historia. Sabemos el final de la historia. La última parte de este capítulo, los 4 reinos humanos pasados y el futuro, dice el 15 al 16. Dice: a mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Y a partir de este versículo, esta persona, este personaje le empieza a dar a Daniel la interpretación, la explicación de qué es lo que estaba mirando y qué representaba. Hermanos, cuando sabemos el final de la historia, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. La angustia de Daniel persistía y no podía reconciliar la paz. Qué privilegio, hermanos, que nosotros sabemos cosas que Daniel no pudo saber. No sabía Daniel. Daniel, siendo un hombre que era ante los ojos de Dios de alta estima, dice la palabra. Una persona que recibió unas visiones, que recibió de parte del Señor la habilidad de poder discernir e interpretar sueños. Una persona que se mantuvo orando fielmente delante del Señor todos los días, 3 veces al día. Daniel fue una persona que siguió al Señor, que lo amó, que lo obedeció. Pero él no supo en esta tierra el final de la historia como lo sabemos nosotros. No lo supo. Qué privilegio tenemos. Dice la palabra que Daniel entonces acude a alguien. Y ese alguien, posiblemente un ángel, como descrito en Daniel 7:10, de los que estaban de pie, dice que acude a para que le revele esta visión. Se le dice aquí la respuesta. Le dicen: estas 4 bestias que has visto son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero se le asegura que los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán el reino por siempre. O sea, van a haber 4 reinos primero, antes de que dice que los santos del Altísimo reciban el reino y lo posean por siempre. Vamos a explicar esto en unos instantes. Daniel persiste en saber sobre la 4ª bestia y sobre el cuerno pequeño, porque esta cuarta bestia, recuerden, tenía 10 cuernos. Y salió un cuerno pequeño que destruyó o desarraigó a 3 de los 10 cuernos originales. Entonces persiste en saber qué era esto. ¿Qué era este cuerno pequeño? Este cuerno hacía guerra contra los santos, y dice la palabra del Señor que prevalecía. Hacía guerra contra los santos. A Daniel se le dice que la 4ª bestia es un reino de la tierra que será diferente. Y recuérdese, este capítulo menciona a esta 4ª bestia que era diferente, lo menciona repetidamente. Esta bestia sería muy destructiva y gobernaría a través de 10 reyes, le dice este personaje a Daniel. Va a reinar a través de 10 reyes o 10 gobernantes. Luego un rey, un cuerno pequeño, subyugará a 3 de los primeros 10 gobernantes o los primeros 10 reyes. Este cuerno pequeño, que era el rey que ya sobresalió entre todos los demás cuernos, será más atrevido y retará al Dios Altísimo, insultándolo, y se levantará en contra del pueblo de Dios para tratar de acabar con él.
prevalecerá contra el pueblo por un tiempo, tratará de acabar, de eliminarlo. Y eso lo hemos visto a través de la historia, pero este va a ser el último intento de la historia en acabar con ese pueblo judío. Hemos visto, ¿verdad? El más reciente, que yo creo que recordamos, los más de 6 millones de judíos muertos en los 40s, comenzando en la Segunda Guerra Mundial. Vemos este pueblo siendo atacado, pero este cuerno pequeño va a tratar de acabar completamente con este pueblo. También tratará de cambiar la ley de Dios y sus ceremonias religiosas judías, y dominará el pueblo de Dios por 3 años y medio. Ahí dice, en este capítulo 7, dice por tiempo, tiempos, plural, y medio tiempo. Si usted se recuerda lo que dice Daniel capítulo 4, cuando dice que el castigo a Nabucodonosor le llegaría y estaría viviendo como un animal por 7 tiempos. Cada tiempo quiere decir un año, 7 años. Y este cuerno pequeño, este rey, iba a dominar el pueblo de Dios por 3 años y medio. O sea, un tiempo es un año. Tiempos plural son 2 años más. Y medio tiempo son 3 años y medio. Al final, a este rey se le va a quitar el poder y va a ser eliminado. El reino será entregado al pueblo de Dios, y el reino de Dios será para siempre. Daniel sigue meditando sobre esto, y dice la palabra del Señor que empalidece en el último versículo de Daniel 7. Empalidece, pero dice que guarda, él calla y guarda esto en su corazón. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Porque es que es bueno saberlo. ¿Qué significan estas cosas? Hermano, las 4 veces que suben del mar son los 4 imperios del cual habla Daniel 2. El capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel son paralelos. Hablan de los mismos reinos que se levantarían a través de la historia del mundo. ¿Se recuerda esa estatua, ese sueño que tuvo Nabucodonosor con esa estatua, que su cabeza era de oro? Después su pecho y sus brazos eran de plata, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y al final sus pies, sus dedos eran una mezcla entre hierro y barro cocido. Esos 4 imperios son representativos de estas bestias. Estas bestias son representativas de esos 4 imperios que vemos en Daniel capítulo 2 a través de ese sueño que tuvo Nabucodonosor. En el sueño los imperios eran Babilonia, la cabeza, los medos persas, los muslos representaban al imperio griego, las piernas al imperio romano. La primera bestia representa a Babilonia, la segunda bestia representa a los medos persas, la tercera bestia al imperio griego y la cuarta bestia al imperio romano. ¿Y por qué es que decimos estas cosas? Son representativos en Daniel capítulo 2 por sus metales, pero en este capítulo 7 son representados por las bestias. Estos imperios surgen del tumulto figurativo de vientos que agitan las aguas del gran mar, afectando el mundo entero. Y la historia confirma estas cosas. Daniel escribió todas estas cosas antes de que estos imperios surgieran. Daniel lo escribió. La primera bestia dice que era como león, con alas de águila. Y esta representa a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que representa a Babilonia? Esta águila, león, que tenía alas de águila, es representativa, esta bestia, de Nabucodonosor. ¿Se recuerda lo que pasó en el capítulo 4 de Daniel? Dice que se nos presenta en ese capítulo 4 a una bestia, a un Nabucodonosor, que por no reconocer que Dios tenía el dominio sobre la tierra, se le sentenció que iba a vivir como una bestia. Y dice la palabra del Señor que el rocío lo mojaría todos los días, porque iba a vivir juntamente con las demás bestias del campo. Le iba a crecer su cabello, sus uñas le iban a crecer, y se le iba a dar de comer comida de bestias. Entonces la palabra del Señor
nos dice que cuando sería así por 7 tiempos, 7 años, hasta que este Nabucodonosor reconociera que Dios tenía el dominio. Vemos que esta bestia fue puesta sobre pies, sobre 2 de sus pies, al estilo de un ser humano, y le fue dado un corazón de hombre. Esto también nos recuerda lo que pasó en Daniel capítulo 4. Sucedió cuando Nabucodonosor reconoció que Dios tenía el dominio, que la razón le fue vuelta y se le fue entregado su trono de regreso. Jeremías también describe a Nabucodonosor interesantemente usando las figuras de un león y de un águila. Si usted quiere ir a ver Jeremías capítulo 49 versículos 19 al 22, Jeremías 49, 19 al 22, usted va a ver a Jeremías describiendo a Nabucodonosor con esas figuras de león y águila. La segunda bestia, como oso, representa el imperio medo-persa. Un costado, dice la palabra del Señor, que era más alto que el otro. Estaba como desfigurado este oso. La mitad persa fue más dominante que los medos. Y eso es representativo de esa parte de este oso que estaba más alto que el otro, porque fue más dominante el imperio persa en el imperio los persas, perdón, en el imperio medo-persa. Tenía 3 costillas en sus dientes, representativas de las 3 naciones que el imperio medo-persa conquistó. Y se conoce por la historia que conquistaron a Babilonia, a Egipto y a Lidia. La tercera bestia, como un leopardo, representa al imperio griego. ¿Por qué? El imperio griego, usted sabe que el leopardo es un animal ágil, un animal que puede correr rápidamente. Y los griegos son recordados por su rapidez en conquistar el mundo. Sus alas en su espalda y 4 cabezas representa un imperio que fue dividido. ¿Usted sabía que el imperio griego fue dividido en 4? Cuando murió Alejandro Magno, fue dividido en 4. Entonces Daniel está viendo estas visiones que Dios le está entregando y le está diciendo lo que iba a pasar en los años futuros, en los años que vendrían después de él. Dígame que la palabra del Señor no es confiable. La palabra del Señor es confiable. La cuarta bestia tiene un pasado y tiene un futuro para nosotros. Para Daniel era todo futuro. Era profecía, todo futuro. Para nosotros lo reconocemos como profecía, pero parte de esta cuarta bestia ya pasó y una parte está por venir. Dice la palabra del Señor que esta bestia era terrible, espantosa, en gran manera fuerte, con dientes de hierro que devoraba y garras de bronce. No lo describe al comienzo, esas garras de bronce no se describe, pero si usted mira la descripción más abajo en el capítulo 7 de Daniel, incluye esas garras de bronce. Desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Es representativo esta bestia del imperio romano. El imperio romano que ya pasó, que podemos verlo por la historia, fue un imperio que dominó, que aplastó a sus enemigos como ninguno antes de este imperio. Fue fuerte este imperio. Entonces esta cuarta bestia en su pasado en relación a nosotros representa a ese imperio romano, pero que del futuro tenía, dice la palabra del Señor, 10 cuernos. Luego surge un cuerno pequeño que subyuga al 3 de los cuernos existentes. Este cuerno pequeño tenía ojos de hombre y boca de hombre. Nos da como una simbolización ahí de un gobernador humano que profería palabras soberbias. Era bien soberbio su palabra. Las palabras que decía él eran arrogantes. El anciano de días lo aniquila, dice la palabra. Y este cuerno pequeño creemos por la palabra que es el anticristo, el cual cambiará los aspectos del culto judío. Daniel capítulo 9 versículo 27 nos dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Si cada día, la palabra del Señor también nos describe tiempos como un año, también cada día como un año, y una semana entonces viene a ser 7 años. Dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana.
Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, dice la Biblia de las Américas. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Hermanos, sabemos por la palabra que en un futuro vendrá una gran tribulación. Una gran tribulación que arrasará a la humanidad entera, a todo el mundo arrasará esta gran tribulación. Y la palabra del Señor podemos entender a través de ella que nos dice que los primeros 3 años y medio de esta gran tribulación serán unos años de paz, unos años de bonanza, unos años de prosperidad, donde surgirá un gobernante mundial que solucionará los problemas que ningún gobernador ha podido solucionar hasta este entonces. Y este gobernador ganará el favor de todo el mundo, principalmente del pueblo judío. Y por 3 años y medio de estos 7 años de la gran tribulación, por los primeros 3 años y medio será todo paz, tranquilidad. Pero al comenzar la segunda mitad de estos 7 años, se quitará la máscara y el pueblo judío descubrirá que pusieron su confianza en la persona equivocada. Ellos pensaron hasta ese momento, ese es el Mesías que hemos estado esperando, porque Jesucristo vino y no le recibieron, porque pensaban que vendría un conquistador, un general, alguien que iba a venir a rescatarlos de la opresión de los imperios que los dominaban. Cada uno de esos imperios, Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos, cada uno de ellos subyugaron al pueblo judío y estaban esperando a su Mesías. Y un día vendrá uno con una máscara y confiarán en él, pero cuando ya le den toda la confianza y todo el poder, será demasiado tarde cuando ya descubran que no es quien dijo que era, o quien pensaron ellos que era. Los 10 cuernos representan un imperio romano revivido. Un imperio romano revivido. O sea, el imperio romano la 4ª vez ya pasó, pero revive en el futuro. Y estos 10 cuernos representan a ese imperio romano revivido en una coalición de 10 líderes mundiales. También relacionado con los 10 dedos que vemos de la estatua en Daniel capítulo 2 versículos 41 a 43, que eran una mezcla de barro cocido con hierro. Posiblemente esto sea un sistema mundial político. Posiblemente sea una nación específica con un rey o gobernador específico. Pero de este imperio revivido surgirá el anticristo, el cual tendrá ese dominio mundial. Y el cuerno pequeño viene a representar la 4ª bestia por el dominio que ejerce. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este cuerno pequeño es la bestia de Apocalipsis 13. Es la bestia de Apocalipsis 13, porque esta bestia de Apocalipsis 13 también se describe como teniendo 10 cuernos. Tiene similitudes también a todas las bestias, a las otras primeras 3 bestias, porque también se describe en Apocalipsis 13, capítulo 2, que era semejante a un leopardo, que tenía patas como de un oso, y que su boca hocico o boca era como de un león. Entonces está descrito en Apocalipsis 13 como teniendo algunas de las características de todas las bestias anteriores a las 4 bestias. Recuerden que en Daniel no se describe, no dice que era como tal animal o tal bestia, simplemente dice era aterradora, era algo horrible. Pero aquí en Apocalipsis vemos una descripción más. Apocalipsis 13, 5 a 7 también dice que habla como el cuerno pequeño en contra del cielo. El cuerno pequeño habla en contra del cielo. Igual como vemos la 4ª bestia en Daniel 7.
Se le dio autoridad para actuar por 42 meses. No sé cuántos de ustedes les gustan las matemáticas. Algunas personas dicen, no, para mí las matemáticas, yo de pura misericordia, el maestro a mí me dio un 6 y pasé. O a lo mejor usted dice, no, a mí me encantan las matemáticas. Pero a los que les gustan las matemáticas, si usted calcula cuántos son 42 meses, usted va a poder descubrir que son 3 años y medio. Tiempos y mitad de un tiempo. Entonces ahí vemos esa correlación entre esa bestia, cuarta bestia de Daniel 7 y la que se está describiendo aquí en Apocalipsis capítulo 13. Dice, del 5 al 7, lo vamos a leer. Dice, Apocalipsis 13, 5 al 7. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se parecen? Pero vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 20, el final de esta bestia, hermanos. Apocalipsis 19, 20. Dice, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El pueblo judío se le da una advertencia de 4 imperios que lo dominarían. Y así fue. Estos 4 imperios lo dominaron. Esta revelación le fue dada a 2 personas en la palabra, a Daniel y a Juan en el Apocalipsis, aparte de Jesús, que también habló de los tiempos finales. Pero Daniel y Juan. Daniel se describe en la palabra, hermanos, como una persona que era de alta estima para Dios. Y Juan se le conoce como el discípulo amado. Esto nos dice a nosotros que Dios comparte su sabiduría y su magnificencia con aquellos que le aman. ¿Ama usted al Señor? Dios comparte su sabiduría y magnificencia con aquellos que le buscan. ¿Busca usted al Señor? Dios comparte su sabiduría y su magnificencia con aquellos que le obedecen. ¿Obedece usted al Señor? Esas son preguntas que nosotros debemos de preguntarnos. Preguntas que son importantes para reflexionar en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios. ¿Le amamos? ¿Le amamos a Él? ¿Le buscamos diariamente o solamente cuando llegan las dificultades, los problemas, las necesidades? Dios es soberano, hermanos, y Él hace levantar y derrumbar imperios. Para Él no hay nada imposible. El día de mañana, si Él quiere que los Estados Unidos deje de existir, deja de existir, porque a Dios le place. Él lo puede hacer, porque Él está dominando todo, y para Él no hay nada imposible. Él está en control absoluto. Dios no mueve al hombre a pecar, pero usa la maldad del hombre, incluso eso, para cumplir sus propósitos. Él no tienta a nadie a pecar. Él no puede hacer eso porque Él no puede ser tentado por el pecado. Pero incluso se glorifica a través del pecado, de las acciones malas del ser humano. Dios lo hace. Él usa la maldad del hombre para cumplir sus propósitos. ¿Y sabe cuál es el propósito primordial de Dios? Su gloria, exaltar su gloria. Él hace todo lo que hace, designa todo lo que designa para que su gloria sea reconocida y alabada por el mundo. Dios es el juez soberano. El reino de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra, que será para siempre. Daniel 4:3 dice cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Salmo 103:19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo.
Cuando usted se le olvide eso, vaya a Salmo 103, versículo 19. Recuérdese que el Señor siempre está en control, que Él siempre está dominando. Filipenses 2:20 dice que en un futuro, dice, para que el nombre de Jesús, al nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis 11:15 dice: cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y juntamente con Él nosotros. El pueblo de Dios sufre, pero su Rey reinará en Sión para siempre. Hermanos, hay sufrimiento también en nuestras vidas, hay dificultades. Estoy seguro que todos los que están aquí no están aquí porque les está yendo maravillosamente en su vida. Pero recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuando sabemos el final de la historia, sabemos que los propósitos de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hermanos, confiemos en la palabra de Dios. Es verdadera. Debemos de confiar en ella. Una de las maneras en que sabemos que es verídica es por los sucesos históricos que fueron profetizados en diferentes partes de la palabra, no solamente en Daniel, y que se han cumplido. Un ejemplo de eso vemos a Salmos capítulo 22, léalo en su tiempo. Describe con lujo de detalle la crucifixión de Jesucristo. 800 años, 700, 800 años antes de que la crucifixión fuese inventada por los romanos, el salmista lo escribió y sucedió. Los enemigos de la palabra habían argumentado por muchos años que Daniel se escribió después de los eventos que pasaron. Pero los rollos del Mar Muerto mostraron que Daniel fue escrito antes. Esos rollos del Mar Muerto son del Antiguo Testamento y son hasta este día, los manuscritos más antiguos descubiertos hasta este día. Entonces, solo Dios puede predecir el futuro. Como también sabemos el final de la historia, hermanos, y podemos estar contentos. Estamos pasando por sufrimiento, es temporal. Estamos pasando por angustias, es temporal. El Señor viene y viene a recoger a su pueblo, y estaremos para siempre con Él, hermanos. Qué bonito es pensar en eso y no enfocarnos en las cosas que están pasando aquí, sino enfocarnos en ese futuro eterno con Dios. Y finalmente recordemos que Dios es soberano, sus propósitos se cumplirán. Confiemos en que Dios cumplirá sus propósitos divinos. No vivamos en desesperación, estemos en paz. No importa lo que esté pasando, recuerde también lo que dice Salmos 37: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Esa es nuestra responsabilidad, confiar en Dios y hacer el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Podemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros y darle gracias al Señor por estas promesas. Darle gracias al Señor porque conocemos y sabemos el final de la historia. Y podemos estar confiados de que cualquier cosa que estemos pasando es solamente temporal.
Son cosas que pasarán, cosas que no serán para siempre, porque Dios está dominando. Siempre ha estado dominando y siempre dominará. Y dele gracias a Él. Mientras que usted ora, yo quisiera hablarle a aquellas personas que no conocen al Señor. Hemos hablado de un futuro, de sucesos futuros. Hemos hablado de una tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Y hemos hablado también de un rapto, y solamente los hijos de Dios, los que son cristianos, los que han puesto su fe en Jesucristo, los que son salvos, irán a estar con el Señor para siempre. Y si tú me escuchas en este lugar o en línea, yo quisiera hablar contigo y decirte que tú no eres tan bueno como tú piensas que tú eres. La palabra del Señor nos describe a nosotros como personas en las cuales tenemos una naturaleza pecaminosa. Y Dios, siendo un Dios que es santo, tiene un estándar que quiere que nosotros también demanda perfección de nosotros, y no podemos ser perfectos. La ley nos manda a ser perfectos, la ley de Dios nos manda a ser perfectos y no podemos ser perfectos. Pero también la palabra nos dice que porque no somos perfectos, porque somos pecadores, estamos condenados a castigo de Dios. Castigo de Dios. Y si tú quieres ser librado de ese castigo, tengo una buena noticia para ti. La buena noticia es que Jesucristo hace más de 2000 años vino a este mundo. Nació de una virgen, vivió perfectamente, murió por los pecados de la humanidad y resucitó. Y tú no tienes que ser perfecto, solamente tienes que poner tu fe en Jesús. Pon tu fe en Jesús, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete en este momento, y la palabra del Señor garantiza que tú serás salvo si lo haces con fe. Y dile al Señor Dios, Dios eterno, sé que eres perfecto, que eres justo y que tienes que castigar el pecado. Y yo soy una persona pecadora, pero me arrepiento, te pido perdón por mis pecados y te pido que tú me salves para yo también llegar un día al cielo y estar eternamente contigo. Padre, oro por las personas, Señor, que escucharon este mensaje y escucharon esta invitación a un arrepentimiento en fe delante de ti, Señor. Te pido, Padre, que tú seas el que salve, el que mueva los corazones, el que haga la obra que ningún hombre puede hacer, más que tu Espíritu Santo, Señor. En tus manos, Señor, ponemos a estas personas, y que tú les des ese crecimiento y que puedan honrarte a ti, vivir para ti, obedecerte, amarte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.